un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Mire, ya se encuentra aquí en el estudio como cada semana, cada jueves, para su participación semanal. Nada más ni nada menos que el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor Gabino, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Jerónimo. Qué gusto de estar en esta tarde conflictuada de tránsito. Pesadísimo. Mucho, muy pesado por todas las arterias principales, Américas, Enrique Díaz de León, Federalismo, Hidalgo, todas las que cruzan, qué barbaridad, un verdadero caos. Afortunadamente ya está aquí en el Aquí estudio. Estamos y listos para iniciar. Puestos, muy bien. Muy bien, profesor Gabino. Oiga, profesor, pues desde el punto de vista económico, siguen ahí muy alentadoras las noticias para lo que corresponde este año. Bancomer acaba de, a la alza, referirse al crecimiento y lo tenían 2.4 y ahora un estimado del 3.2. Sí, y es muy probable que llegue a tener un crecimiento nuestra economía de un 4%, que sería muy alentador. Si ahorita estos prolegómenos económicos que se están viendo después de una larga pues estadía por la pandemia, yo creo que es muy alentador el que ya las instituciones financieras estén advirtiendo que hay una franca recuperación en el sector productivo y en la economía en su conjunto. ¿Eso qué significa? Que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador pues habrá de cerrar con muy buenos números, sobre todo para que la próxima administración federal sea continuadora de un proyecto y de un proceso como el que implementó en este sexenio de impulsar la cuarta transformación. Y eso, sin duda, pues para propios y extraños será pues muy aleccionador, y sobre todo para quienes se han visto motivados con el caos y la catástrofe que le va a originar este gobierno al pueblo de México, pues se van a quedar con un palmo de narices. Oiga, profesor, ¿cómo interpretar estos análisis, esas proyecciones respecto del crecimiento que puede registrar el país? Y luego, por otra parte, también siguiendo con el manejo de la economía, fue enviado por parte del titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Porque luego también pues hay voces que señalan que va a haber un endeudamiento desproporcionado y que eso a la brevedad en el 2025 se puede ver en una situación la economía del país muy desfavorable o hasta desastrosa. ¿Qué significado tienen estas proyecciones de crecimiento con respecto a esas opiniones de detractoras? Pues efectivamente nada más son agoreros de que México vivirá después de este proceso de, sobre todo, de que los recursos financieros estén bien direccionados y que haya responsabilidad en el manejo de estos recursos, sobre todo porque no hay un endeudamiento mayúsculo como se veía en periodos anteriores. Anteriormente se estilaba que un problema que pudiese tener nuestra economía de inmediato, estaban los organismos financieros internacionales prestos y dispuestos a ofertarles empréstitos a los gobiernos anteriores para que se endeudaran. Y en ese sentido, pues este gobierno ha sido muy responsable del manejo de sus finanzas públicas y hoy por hoy vemos que el propio secretario de Hacienda pues es muy puntual en sus formas de presentar un proyecto de presupuesto de egresos y de ingreso y egreso que engloba el proyecto de presupuesto para el 2024 y bueno, eso hace ver que hay un manejo responsable de las finanzas públicas y que no va a haber ese fenómeno porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy puntual en ese sentido de generar confianza en los mercados internos y en los mercados financieros internacionales, pero además con algo que es fundamental, que el propio presidente siempre ha mencionado, que nuestra economía al interior hay que fortalecerla, precisamente para que no tenga esos vaivenes. Y en ese orden de ideas, pues se le ha dado al clavo para que la estabilidad económica y sobre todo la fortaleza de nuestro peso se vea reflejada en este sentido de que hoy por hoy hay confianza. Se mantiene fuerte la moneda. Hay pues otro tema que sigue doliendo, y es que por una u otra razón no se puede llegar a la verdad de aquellos tristes, lamentables, trágicos sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa en aquel y anoche 26-27 de septiembre, si mal no recuerdo, de 2012, 13, ¿no? Por aquellos Sí, años corrían. sí. Van 9 años, era 2014. 2014, sí, efectivamente. Y bueno, en esta situación lamentable, por supuesto que quienes amamos la verdad quisiéramos que se pudiera llegar al fondo y que se esclareciera, pues, por la sociedad misma, por el país mismo, y no digamos por los papás de los jóvenes y por los mismos jóvenes. Desde luego. Y sigue pues también dándose la situación de ciertas voces muy frontales respecto a señalamientos al presidente de que no tiene voluntad, no. Pareciera ser pues que le señalan que no quiere que esto se resuelva.
Deme su opinión de Yo, este yo, punto yo tan difiero, yo difiero en gran medida de lo que tratan de achacarle al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque en este sexenio se ha tratado de ir construyendo una verdad histórica, no la mentira histórica, no aquella verdad histórica que el propio gobierno de Peña Nieto, que fue el que efectivamente hoy se está señalando, el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo ha mencionado en una descripción de quiénes eran los que estaban en una comisión para ver esos asuntos, y pues uno de los principales responsables de esa situación, pues obviamente fue el presidente Enrique Peña Nieto y todos los correspondientes mandos policiales y de procuración de justicia. Y hoy advertimos que hay varias decenas de imputados y encarcelados, entre ellos el ex procurador Murillo Karam. Entonces, se está tratando de construir precisamente y de esclarecer precisamente que haya conocimiento de la sociedad en general de que este asunto pues no es una cuestión tan sencilla, porque hay que también ver cuántos mandos del ejército en aquella época estaban siendo responsables de esas guarniciones militares, y bueno, en ese sentido hay también mandos militares de primer orden que están encarcelados y que se está siguiendo todo un proceso judicial, y que sin duda el compromiso del presidente de la República de que se iban a esclarecer esos lamentables acontecimientos, creo que sí, todavía falta un año de su gobierno, y bueno, pues en este periodo tendremos que encontrar atisbos de que hay esa situación de estar con ese sentido de responsabilidad, de señalar a quiénes y por qué se dieron esos acontecimientos. Recordemos también quién era el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que tuvo que renunciar, que tuvo que pues dejar que las cosas fluyeran. Sin embargo, en el periodo de Enrique Peña Nieto lo que sucedió fue ocultar la verdad. Y en todo lo que va en este periodo, el subsecretario Encinas ha estado trabajando constantemente. Desde luego que quisiéramos que se supiera y se procediera de inmediato, claro, pero son cosas que ustedes como abogados saben que lleva un proceso largo. Sí, sí, y ahí sigue pues desafortunadamente sin hacerse justicia, que es un reclamo. Sí. Y no nada más pues de ellos, sino de la sociedad misma. Yo soy de los que piensan pues que esa herida la tenemos que sanar, sí, por el bien de la vida pública del país. Y es una asignatura que no puede dársele carpetazo, se tiene que estar construyendo esa verdad, y que el pueblo de México la conozca, y quiénes fueron los responsables y por qué. Y también, desde luego, cuando se le trata de decir que el ejército fue el principal perpetrador de esta situación, bueno, pues recordemos que las órdenes de dónde provinieron, claro, y si las órdenes provinieron de el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente
que el principal responsable es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Oiga, profesor, otro tema también en el cual se siguen realizando esfuerzos para poder, desde el punto de vista humanitario y de otros órdenes, es ver pues cómo se logra dar respuestas al fenómeno migratorio. También se viven momentos en donde sigue pues presentándose esta situación de quienes de otros países necesariamente están resueltos pues a cruzar por nuestro país porque pues, geográficamente ¿Por dónde más? No hay por dónde. y entonces vemos pues estos esfuerzos del gobierno federal encabezados por el presidente Andrés Manuel, en donde se está convocando pues a 10 países para efectos de analizar y estudiar y darle respuestas, soluciones a este también lamentable problema. Es un flagelo efectivamente cuando hay esas condiciones de que por la pobreza que se viven en otras latitudes de nuestro hemisferio tengan la necesidad de transitar para lograr cruzar la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy penoso ver esas circunstancias porque por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a los organismos financieros internacionales y al propio presidente Joe Biden de que haya un paliativo económico para que los países centroamericanos puedan tener recursos económicos y se vea fortalecida su economía, pues él ha estado haciendo alusiones a que hay que darle una inyección de recursos económicos, alrededor de más de 3,000 millones de dólares para que pudieran estos países pues tener recursos económicos y se aliente su planta productiva. Sin embargo, los Estados Unidos como que hacen caso omiso a esos reclamos y a esas solicitudes del presidente López Obrador y prefieren más bien inyectarle recursos a donde hay conflictos bélicos, porque para los Estados Unidos de Norteamérica, pues la industria de la guerra es uno de los aspectos fundamentales que alientan su industria pesada, que es la industria del armamentismo. Entonces, acá es nada más darles apoyo a los países pobres de nuestro hemisferio sin que ellos vean un beneficio adicional como lo que es la venta de armas a otras naciones para que se estimule los conflictos bélicos. Entonces, yo creo que esto tendrá que seguirse atendiendo y seguirse señalando y denunciando que es necesario que se cree un fondo precisamente por parte de los organismos financieros internacionales y lo vean como una ayuda humanitaria, para que no haya esa expulsión de hombres y mujeres, y a veces lamentablemente quienes se ven más afectados son los niños, claro, porque pues tienen que transitar con ellos y es un verdadero suplicio, es un verdadero suplicio. Entonces se tienen que, en las fronteras de nuestro país, se tienen que generar pues los albergues humanitarios para dar cabida a que pues estas personas que tienen intenciones de cruzar
la frontera de los Estados Unidos, pues puedan encontrar pues un remanso de tranquilidad en nuestro país, y que el gobierno les pueda dar ese apoyo sensible para que no se vean sufriendo esas calamidades, porque llegan sin recursos económicos, se ven explotados. Hay quienes de manera muy inhumana los expolean, los explotan, y a veces también las mujeres son las que se ven muy flageladas en ese Todo sentido. tipo de vejaciones. Todo tipo de vejaciones. Enfrentar, vivir, Y padecer. verdaderamente son condiciones pues que a veces son infrahumanas. Sí. Sí, no, complejo, se ve complejo, profesor Gavino, este tema, pues, y no nada más aquí en nuestro continente, es un fenómeno global, Sí, mundial. sí, sobre todo lo podemos también ver en el caso de África, cuando quieren pasar hacia Europa, y en otras latitudes, incluso en Alemania, Sí. en otras latitudes también del mundo, se ven esos problemas que pues verdaderamente son condiciones que las sociedades tienen que enfrentar y afrontar, porque pues no se puede tampoco pues dejar de lado el que son seres humanos que deben de ser atendidos. Duelen, lastiman mucho, Por supuesto. lastima mucho esta situación. Por supuesto, yo creo que es algo de lo que más nos debe de condoler a todos los seres humanos, cuando hay pobreza, y pobreza extrema, y hay condiciones económicas muy deplorables. También otro tema, pues, que ha estado eh, ahí en el ambiente recientemente por voces que también eh, eh, señalan, pues, la situación del complejo problema de la inseguridad, Sin duda. en donde el presidente ha llegado a externar inclusive, pues, que hay una especie de campaña propagandística por ciertas voces de opositores, con el propósito también, pues, de desacreditar la política sobre esta materia de seguridad y pues sacar algún beneficio político. ¿Cómo ve estos sucesos recientes de estos señalamientos que hacen, pues, de sobre todo la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico, que inclusive investigaciones de carácter extranjero indican que pues son ya, si vale la expresión, patrones que dan mucho empleo? Sí, Sí. como como que son la quinta entidad que da más empleo por precisamente por ese encauzamiento de las conductas delincuenciales. No, lo que pasa es que efectivamente se ha estado haciendo este señalamiento, porque pues no nada más se da en esta época del presidente Andrés Manuel, se da en todas las épocas, casi cuando se está terminando un sexenio, empiezan las arremetidas para denostar y desacreditar las acciones gubernamentales. No me aparto de la razón de que es también una situación que nos llama poderosamente la atención a que sea una asignatura atendida, sin duda. ¿Por qué? Porque la explosión demográfica
en todas las grandes urbes, en todas las grandes ciudades, originan también este tipo de prácticas del crimen organizado. Sin duda que los problemas que se viven en el área metropolitana, concretamente en el caso de nuestra entidad federativa y de la capital del estado y los municipios conurbados, pues evidentemente que son campos propicios para alimentar este asunto de la delincuencia organizada y también lo que es una industria, que hay que decirlo, en ese sentido, el narcotráfico. Entonces, por allá como hace alrededor de unos 2 décadas, se hablaba de que el trasiego de la droga que tenía su origen en el Cono Sur, para ponerla en los Estados Unidos, simplemente en ese tránsito, anualmente era alrededor de 500 mil millones de dólares. Entonces, es una industria, es una cantidad estratosférica. O sea, nada más en ese tránsito, anualmente era todo lo que originaba esa situación. Por eso es que se alimentan grupos delincuenciales, porque también hay la percepción de que no importa que se lleve la vida ahí, se deje la vida ahí, si va a tener mejores condiciones muy fácilmente a una costa de su propia existencia, pues tener lo que pudiéramos pensar de recursos económicos y lujos, pero ¿a qué costo? Claro. Entonces, no, yo creo que sí ha hecho un esfuerzo interesante el gobierno federal y desde luego pues se está dando ese aliento para que la Guardia Nacional tenga una presencia y combata y frene esas prácticas que le afectan a la sociedad en su conjunto, porque la percepción que hay es una generación de inestabilidad en el sentido estricto de lo que es la cuestión de el tema relacionado con la seguridad pública o la inseguridad que se da en ciertos núcleos de población. Entonces, habrá que seguir insistiendo en que esta asignatura por parte del gobierno de la Federación sea atendida y sea contenida, porque también la confronta no es menor. Tenemos una prueba de lo que fue la guerra de Felipe Calderón. Sí. Que no dejó, no hace mucho, que no dejó nada grato a la sociedad en su conjunto por tantos miles de pérdidas de vidas humanas. Muy bien, profesor. Pues por el momento le agradezco, como siempre, que nos acompañe. Gracias. Y, por supuesto, por todos sus puntos de vista, que desde luego está para detenidamente analizarlos y reflexionar. Por supuesto. Y aquí estaremos, como siempre. Muchas gracias. Con Nos el vemos gusto. el siguiente programa. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y qué bueno que continúa con nosotros. Y miren, ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal, todos los jueves. Nada más ni nada menos que el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jerónimo. Todo muy bien, muy bien. Aquí
viviendo como decía el maestro, el profesor Gavino, que Las vicisitudes. hay unas marchas hoy en la ciudad y afectan mucho el traslado de la gente, demoran y afecta poder regresar a su casa de mucha gente, trabajadores, obreros, gente que tiene que regresar. Y bueno, pues es el... Derecho a las calles, nunca hay que permitir perderlo. Esa es una, porque la libertad, Es correcto. y la libertad también tienen aquellos que se manifiestan, Ujú. y libertad tienen aquellos en contra de quienes se manifiestan, porque la libertad es para todos, no solamente para quienes denuncian, Claro. sino pues todo el mundo, y es un concepto muy, muy complejo que quizá en otro momento Sí. se puede tratar. Claro, claro, Eduardo, sí pero lo abordaremos. Sí afecta la forma de vida y los días, y no nomás es un problema, son muchos muchísimos. factores los que están incidiendo. Bueno, Y, pues, y bueno, es parte de lo que nos tocó vivir. encaminándolo a ese tema, Ándale, ¿qué quieres que ahora abordemos? Por favor. En días pasados te comentaba de que había tenido yo la oportunidad de escuchar acerca de un personaje de nuestra ciudad Ujú, sí. que pues a veces pareciera poco conocido. Sin embargo, su trabajo, su desempeño, su trayectoria y pues usando una palabra así media extraña, la impronta Ujú, que deja, ujú, es decir, la huella que deja, ujú. es, es es un ejemplo de político, es un ejemplo de universitario, es un ejemplo de profesional, Ujú. de su rama, de su disciplina, de su trabajo. Y estoy hablando del señor Jorge Matute Remus. Jorge Matute Remus es originario de aquí, de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara. Creo que nació en 1912, por ahí. Ujú. Pero eh, me llamó la atención escuchar de él, porque alguien, una persona de fuera, de Sinaloa, dio una charla Ujú. sobre el papel del ingeniero Jorge Matute Remus. Ujú. Entonces, pues yo tenía noticias de él, alguna información de su obra, de su trabajo, inclusive conozco a algunos familiares de él que finalmente de alguna manera se relacionan con algunos familiares míos, ¿verdad? Indirectamente, Claro. 100% indirectamente. Pero eso me hace pensar, por ejemplo, cómo al ver la obra de él, el trabajo, la forma en que ellos se desempeñaban, y digo ellos, tanto el ingeniero Jorge Matute Remus, que ahorita vamos a hablar algunas cosas de él, como de aquellos personajes y profesionales que les tocó vivir ese mismo momento, esa época de los años 40, 50, entre 40 y 50, en donde se sientan las bases para el desarrollo de una ciudad como la nuestra, como es Guadalajara. ¿Por qué digo que se sientan las bases? Porque en aquella época, en los años 70, en los 60, y quizá antes, la población en la ciudad de Guadalajara era muchísimo menor a la que actualmente se tiene. Ujú. Entonces, en unos cuantos años, unas 6 décadas, 7 décadas, de ser 350,000 habitantes, aproximadamente, cerca de 400,000 habitantes,
ahorita se podría estar hablando de que hay en la mancha urbana, en la zona metropolitana, pues una población entre 4 y 5 millones de habitantes. Sí. Entonces, ¿cómo es que crece esa ciudad? De aquel tamaño, de aquellas dimensiones, ¿cómo es que crece a lo que ahora es y probablemente a lo que va a continuar siendo? ¿Verdad? Porque pues, este desarrollo expansivo, el territorio se va absorbiendo todo lo que está alrededor, excepto para el lado de la barranca, porque han de saber los que no son de aquí que la ciudad de Guadalajara, además de tener cercanos lagos y montañas, y también colinda con una muy grande barranca, que es la Huentitán, Oblatos, o va cambiando de nombre, pero es muy grande, muy grande. Entonces, para ese lado, Ya no que hay sería el nororiente de la ciudad, no crece. Pero lo que es para todos los demás lados, a donde tú quieras ver, Sí, se ha extendido. se expande. Y que se dice que territorialmente es muchísimo más grande que la misma ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué hizo el señor Jorge Matute Remos? Nos íbamos a empezar a platicar de la obra del ingeniero Jorge Matute Remos. Sí, mira, él es ya un miembro desde el 2012 creo, de la rotonda de los hombres ilustres. Pero ¿por qué es ilustre? Los de los jaliscienses ilustres. ¿Por qué es ilustre su trabajo y su presencia y su recuerdo y su figura? Él fue universitario. Él fue un ingeniero muy talentoso, muy interesado en desarrollar su trabajo, sus técnicas, y casi diríamos de manera personal las propuestas que él hizo. Él fue rector de la Universidad de Guadalajara. Él fue presidente municipal de Guadalajara e inclusive en su gestión, una de las cosas más importantes que hizo fue traer agua a Guadalajara. Trajo el agua de Chapala, lo que permitió precisamente el desarrollo de la ciudad, el que se detonara un desarrollo, un crecimiento muy importante para la ciudad, que obviamente no es el único factor. Sin embargo, para que las migraciones, el factor de crecimiento poblacional tuviera éxito y pudiera multiplicarse la población y pudiera haber servicios y pudiera haber las condiciones de vida necesarias en la ciudad, pues es importante y vital el agua. Claro. Entonces, él provocó y trajo el agua a Guadalajara como presidente municipal. Y también fue director del Instituto Tecnológico de la Universidad, fue rector, hizo las gestiones para que se convirtiera en escuela de ingeniería, facultad de ingeniería, y posteriormente se creó la escuela de arquitectura. Sin embargo, además, él hizo varias cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, en Guadalajara, él construyó el primer edificio de concreto, que es ese edificio de 6-7 pisos, el que está en Pavo y Juárez, de esquinas redondeadas. Es el primero, porque anteriormente la construcción no se hacía de concreto, era ladrillo, eran
otros métodos de construcción. Ujú. Entonces él hace eso. Pero no nada más hace eso, y fue un innovador, fue un generador de muchos, de cosas sorprendentes, y una de ellas, una de las que más se conocen, más gente conoce, es aquella tarea de haber movido el edificio de la Telefónica, Sí. de lo que ahora es Teléfonos de México, y que se ubica actualmente en Donato Guerra y Avenida Juárez. Sí. En los años, en el 50, se hizo la ampliación De la avenida. de la Avenida Juárez. Ujú. Pero pues ese edificio quedaba pues a la mitad de la avenida, ¿verdad? Entonces se enfrentaba o derruirlo Ujú. y construir otro, o pensar en otra cosa, porque el destruirlo, derribarlo, cambiarlo, representaba un gran trabajo y además la suspensión de un servicio telefónico para la ciudad durante Sí. mucho tiempo. Ujú. Entonces se convirtió eso en un problema muy, muy importante para la empresa, para la ciudad y las autoridades. Entonces, sé que la empresa de teléfonos, pues en aquella época, creo que se asentaba en Suecia y creo que eran los de origen con los teléfonos Ericsson, tenían que ver, habían sido ellos, y después la Telefónica, y lo que después fue Teléfonos de México, pues las autoridades vinieron desde allá, desde Europa, a Nueva York, y luego se trasladaban aquí para resolver ese problema. Y entonces el ingeniero Matute propuso, ya cuando vieron que no se podía, que costaba mucho, muy caro, y mucho tiempo, y era costoso en la falta de servicio, todo lo que las consecuencias que tendría, Claro. pues entonces optó por proponer mover el edificio. Pero pues ¿cómo mover un Sí, edificio, sí, sí, verdad? sí. Entonces, al parecer, pues tiene unas columnas sobre las que descansa el edificio que fueron utilizadas para generar un mecanismo, un proceso, un método para poder hacer el movimiento que se necesitaba. Eduardo, te interrumpí cuando estabas apenas comentando cuál fue precisamente la técnica o la propuesta que hizo el ingeniero. Sí, parece simple, pero lo que se hizo fue hacer unas especies, es lo que yo entiendo, no soy ingeniero, no soy técnico, pero en las bases de las columnas se hicieron precisamente eso, unos basamentos, unas bases suficientemente fuertes para que soportaran el peso. Por ahí escuchaba la cantidad de toneladas, no la recuerdo, pero se hicieron esas bases y abajo de esas bases se pusieron rieles y esos rieles conducían de manera, pues, no exactamente paralela a la calle, pero casi paralela, porque la variación son unos pocos centímetros o grados, ¿no? Pero una vez que se decidió mover mediante esos rieles, ese sistema de rieles, había que empujarlo y evitar pues, que se fuera a caer, que se fuera a desmoronar o a quebrar, no sé. Algo novedoso e incierto al mismo porque tiempo. nunca se dejó de trabajar. Ujú. Entonces lo que se hizo, se utilizaron, al parecer son 12 gatos muy grandes,
para poder empujar y mover esa mole. Ujú. Y se fue haciendo por milímetros. Híjole. Incluso el ingeniero con un megáfono daba órdenes, porque se movía prácticamente milímetros a la vez, Sí, sí, milímetros, sí, sí, y todo era coordinado por él. Y hay ahí rumores que se dice que le habían exigido que, para asegurar que no pasaría nada con el edificio, se le pidió que metiera a su familia, ¿verdad? Lo que parcialmente es cierto es que él invitó a su señora, parece ser a su esposa, ven para que veas lo que estamos haciendo, Ujú. pero de manera, pues, Natural, voluntaria, sí, no de natural, otra. no, para compartir, pues, la experiencia, Claro, y no porque hubiera sido obligado, pero pues se hacen mitos, ¿no? así es. El caso es que el movimiento duró 4 días Ujú. y se movió 12 metros con 80 Sí. centímetros aproximadamente. Entonces, dejó el centro de la calle y quedó donde finalmente Se encuentra está actualmente. ahorita, y donde posteriormente se hizo una escultura, está ahí, muy interesante, pero una escultura del, Sí, del sí, sí, ingeniero, el ingeniero. Jorge Matute Remus, que, que repito, no nada más fue ingeniero brillante, sino que fue político y fue rector de la universidad. Ujú. Y entonces es donde a mí me nace una pregunta. ¿Qué tipo de políticos eran los que existían en esa época? En los años, Ujú. en el 49, en el 50, Ujú. que fue cuando se mueve el edificio, cuando es presidente municipal en el 53, creo, en el 49 fue rector. Cuando, ¿qué tipo de personaje es Claro. y qué personajes lo rodean? Otros ingenieros, otros funcionarios, qué gente, qué tipo de políticos existían. Entonces, nosotros en el 2023 actualmente estamos hablando de él, que fue presidente en el 53, 70 años atrás, sí, 70 años. más o menos, Ujú. 60. Yo me pregunto, y es el Ajá, motivo, ajá, ajá. yo me pregunto, dentro de 70 años, ¿qué se estará hablando del actual presidente municipal de Guadalajara o del gobernador de aquí? O sea, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la propuesta que ellos hacen? Ujú. Quizás se esté hablando que hubo una verificación en el 2023 Ok. o que Pablo Lemus Ah, hizo una ciclopista, ¿verdad? Una sí. ciclopista por la avenida Javier Mina. Javier Mina, o 8 de También, julio, algo así. o que mandó pintar el Panteón de Mezquitán, o cosas así, ¿no? Ajá. Porque lo que proponen, no sé qué es, no sé la seguridad, o sea, no sé cuál es la visión, incluso cultural. Yo te voy a comentar algo, o sea, para ver una diferencia. No sé si se habrán dado cuenta de una construcción que se hizo recientemente aquí en la avenida 16 de septiembre, y de donde está la Secretaría de Sí, 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 Seguridad, sí. a la otra cuadra, que es una cuadra abajo de un Claro. barrio muy famoso, que es Es Libertad. las nueve esquinas. Libertad y Leandro Libertad, Valle, creo. que Leandro creo que es Valle. Leandro Valle, Leandro pero Valle. Libertad es donde está La la Secretaría, Secretaría sí. de Seguridad, pero la otra cuadra. Es Leandro Valle. Y yo he pasado y no me ha tocado ver, soy distraído, ignorante, aunque soy curioso, pues no encuentro una placa que me diga para qué es, qué significa, por qué se hizo. Y es como de 30 Sí, metros, sí, sí, 30 sí. metros, pero Sí. anuló completamente Ujú, la ujú. avenida. Está bien, yo entiendo que a lo mejor las autoridades actuales buscan pues complementar el paseo alcalde o Ujú. algo así, que es buena idea, pero es mala idea el que no hay alternativas, el que en lugar de resolver genera mayores problemas. Entonces
la visión política de los actuales funcionarios, de los actuales gobernantes, es muy distante a la que, a la que mostraban, a la que ejercieron, en la que actuaron los políticos como Jorge Matute Remus. O sea, creo que es algo Sí, que hay que muy pensar, bien, Eduardo. hay que pensar, ¿no? Como luego a veces suelta la expresión el presidente, ahí queda eso, Bueno, ahí queda eso. Por el momento, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. pues ahí no se agota el ese tema, pero programa. luego Lo seguimos, continuaremos. ¿sí? ¿Cómo ves? Correcto, perfecto. Gracias Por por el la invitación. momento hemos llegado al final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.